Buenas tardes chicos de cuarto B y cuarto C. Hago este video para acercarme un poco a ustedes, para que tengamos algo más parecido a una clase eh, presencial. La idea de mandarnos archivos de PDF, de Word, etcétera, estaba al principio pensada para un periodo corto de 15 días, que sabíamos que se podía extender, pero bueno, estaba pensada estratégicamente así. Y ahora que ya sabemos que esto se extendió y probablemente se extienda más, bueno, pasamos a esta nueva técnica que es hacer un video. Ustedes saben que las clases nuestras suelen ser dialogadas, con debate. Eso no se puede hacer así de este modo con videos tampoco, pero me parece que nos resulta, nos pone más cerca hacer un video para explicar un tema, para sacarnos dudas, etc. Con respecto a las fechas de entrega de los trabajos, antes de empezar, digamos, con la clase en sí, sepan que pasó para el 13 de abril la entrega de todos los trabajos, de manera que ustedes puedan organizar el tiempo como ustedes prefieran, puedan hacer las actividades en el tiempo que ustedes requieran. Están pensadas más o menos para cubrir el tiempo de trabajo que tendríamos en clase, teniendo en cuenta no solamente lo que entregan, sino lo que tienen que leer y hacer para entregarlo. En clase lo que haríamos sería leer los textos juntos y después ustedes harían las actividades. La diferencia es que en clase yo podría estar con ustedes leyendo y ayudarlos a comprender y demás. Ahora lo tienen que hacer de un modo autónomo, más allá de las consultas que pueden realizar por mail o por el tutor VIP. Así que bueno, pasamos a esta modalidad del video. Vamos a ver qué tal funciona. Les comento que yo no sé editar video, no tengo la más mínima idea de cómo se hace, así que más que subirlo y poner pausa cada tanto para poder arrancar de nuevo, no sé hacer otra cosa. Incluso es posible que en algún momento el video y la imagen, perdón, el video y el sonido se descoordinen un poco. No he podido solucionar eso hasta ahora, pero bueno, les pido un poco de paciencia a ver si aprendo a hacerlo. Mientras tanto, tómense el tiempo de escuchar la clase y aprovecharla. Para los que ya mandaron los trabajos, les va a servir para reforzar esos contenidos y para estar seguros de si lo que hicieron estaba bien. Y para los que todavía no mandaron, les va a servir como una ayuda, como una ayuda para comprender las consignas, para estar más seguro de lo que están haciendo. Bien, hasta ahora hemos trabajado con dos archivos que yo les mandé que ustedes tienen que devolver con una actividad hecha. Primero vamos a hablar de el que es sobre Chernobyl. En realidad ese trabajo tiene dos temas: voces de Chernobyl y el concepto de ficción, texto ficcional y texto no ficcional. Empecemos con voces de Chernobyl. En primer lugar, recuerden que la pronunciación correcta en español en realidad es Chernóbil, así está traducido, incluso lleva tilde, pero ha trascendido de manera tan profunda y tan generalizada la palabra Chernobyl que hasta nos suena más natural. Y recuerden que en el lenguaje lo que manda es el uso y no las reglas. En definitiva, las reglas se hacen teniendo como base el uso. Entonces tenemos derecho a decir Chernobyl si así nos sale y así nos parece más natural. Este libro a mí me resulta particularmente interesante y espero que a ustedes también, porque junta testimonios de personas que viven o vivieron realmente en Chernobyl, en la zona donde ocurrió el accidente nuclear que todos conocemos. Bueno, yo digo que todos conocemos, pero vamos a investigar más adelante un poco qué pasó realmente o qué se sabe de lo que pasó para tener un poco de contexto. Esta autora, Alexievich, ella nació en Bielorrusia. Bielorrusia es una de las zonas más afectadas por el accidente nuclear. Si bien sabemos que la central estaba en Ucrania, fue muy cerca de la frontera con Bielorrusia, y como vieron ustedes en la nota histórica esa que tienen al principio, bueno, el accidente casi que afectó más a Bielorrusia que a Ucrania. Dejó muchas zonas imposibles de habitar, afectó la economía, afectó el ecosistema, etc. Bien, ella nació ahí y ha ganado el premio Nobel en 2015 por sus libros de testimonios de distintas catástrofes, podríamos decir. Una es Voces de Chernobyl, el accidente nuclear. Otra es sobre los niños en la Segunda Guerra Mundial. Otra es sobre las mujeres en distintas guerras. La cuestión de las voces femeninas, aparte de los hombres que iban a la guerra, qué pasaba con las mujeres que se quedaban. Y bueno, ha sido un poco el género que ella ha elegido. Ella en definitiva es periodista, podríamos decir. Realiza entrevistas.
Entrevistas muy particulares, muy singulares, pero entrevistas al fin. Entonces la pregunta que surge, y por eso el trabajo tenía el otro tema, es cómo es que consideramos este texto literario, o mejor dicho, cómo es que se le entrega el premio Nobel de literatura a alguien que en definitiva no escribe. ¿Bien? No escribe en el sentido de que no produce un texto ficcional. No escribe novelas, Alexievich no escribe cuentos, no produce con su imaginación. Junta testimonios, se limita a hacer una introducción y algunos comentarios y nada más. Entonces lo que está en conflicto acá es el concepto de literatura. ¿A qué llamamos literatura y a qué llamamos ficción, por tanto? El concepto de literatura y el de ficción son correlativos en algún punto. Podríamos decir que la literatura es un tipo de ficción, no la única. Es la relación que hay entre el género y el fenómeno concreto. Es como decir una gaseosa y la Coca-Cola o la Pepsi. Bien, entonces hay muchos elementos artísticos ficcionales, entre ellos podemos contar la literatura, pero también el cine, el teatro y otras cosas más. Y digamos que el concepto entonces de ficción vamos a tener que discutirlo, vamos a tener que tratar de definir a qué llamamos ficcional o por qué llamamos algo ficcional para entender entonces por qué este texto está considerado o esta autora está considerada como una autora que hace literatura. Como mínimo por el hecho de que le han dado la máxima distinción que se le puede dar a un escritor a nivel mundial, que es el Premio Nobel de Literatura. Si ustedes recuerdan, en las clases que llegamos a tener, las clases presenciales, discutimos qué era la literatura. Pusimos literatura en el pizarrón y nos pusimos a tratar de definirlo. También vimos el texto de Link, el texto que ustedes están usando para hacer los trabajos, en el que hay un inicio, una introducción, en la que se intenta definir a la literatura o se intenta pensar este concepto. A partir de ahora no vamos a hablar más de definir, que dijimos que era una palabra complicada, sino de, problematizar. Hacer de algo un problema y ver posibles respuestas que nos ayuden a pensar. Pero no necesariamente vamos a responder qué es la literatura. En esa reflexión que hicimos llegamos a la siguiente conclusión. Si ustedes recuerdan, dijimos literatura es, en definitiva, lo que una sociedad en un determinado momento considera como tal. Decíamos, esta es una definición medio comodín porque nos permite hacer flexible el concepto de literatura. Según lo que cada uno piense, algo podría ser o no ser literatura. Después dijimos, bueno, no es tan así, no es que porque a mí se me ocurre va a ser o no va a ser literatura, sino que va a tener que ver con una serie de reglas sociales establecidas en un momento determinado, sobre todo con instituciones. Por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura. Lo que sea o no sea literatura va a depender de ciertas instituciones que son las que organizan el concepto de literatura. Entre ellas, no solamente el Premio Nobel, sino las librerías, las editoriales, las bibliotecas, los profesores de lengua, los profesores universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por eso es que este libro y esta autora pueden ser considerados como literatura, porque en determinado momento, concretamente en el siglo XX, empezamos a darnos cuenta que las fronteras de lo literario y lo no literario eran muy permeables. Había muchos textos que tenían elementos literarios pero no eran literatura, muchos textos que definitivamente eran literatura pero que presentan algunos elementos que podríamos decir que no pertenecen a la literatura. Bien, esta flexibilidad no es negativa, no estamos perdiendo nada por decir que no se puede definir con claridad a la literatura. Al contrario, estamos enriqueciéndola. Entonces, este texto y esta autora ingresan en el campo de literatura, pero de un modo no convencional. No es una típica novela. Ustedes lo van a reconocer eso rápidamente cuando se enfrenten al texto. Bien, se van a dar cuenta que no están frente a un texto literario común y eso es justamente lo que estamos buscando. Provocar algunos corrimientos, no estar seguros de las cosas. Por eso yo les hice un poco de trampa cuando les pedí que definieran la literatura, porque en definitiva no quería que la definieran. Cuando queremos definir algo empezamos a lanzar conceptualizaciones, lanzar significados, y muchas veces todos ellos o muchos son correctos o son aplicables a determinados fenómenos y no a todos. Y entonces lo que nosotros queremos causar de algún modo es un conjunto de problemas.
Causar un conflicto que nos permita pensar. Por eso, cuando tenían la primera consigna que era sobre qué es el texto ficcional y qué es el texto no ficcional, ya está presente este problema de lo literario. Como les dije, un texto ficcional sería un texto literario. Existen otros tipos de ficción que no son estrictamente textos, aunque el concepto de texto puede ser bastante amplio. No siempre texto se refiere a la palabra escrita necesariamente, pero si tomamos un concepto restringido de texto, podríamos decir que un texto ficcional es un texto literario. Bien. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, acá tuvimos algunos problemas en los trabajos. Muchos de ustedes, diría que la mayoría, contestaron que un texto ficcional era aquel que tenía elementos que no se correspondían con la realidad. Elementos sobrenaturales, elementos extraños, fantasiosos, etcétera, 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 cualquier sinónimo que se les ocurra. Mientras que un texto no ficcional sería un texto real, un texto que copia la realidad. Bien, eso es falso, está mal. Bien, vamos a explicar bien por qué. Ustedes probablemente tienden a asociar la palabra ficción con la palabra mentira. La palabra ficción con la palabra sobrenatural. Y la palabra no ficción con verdad. Bueno, no necesariamente es así. De hecho, no suele ser así. Tenemos que empezar a distinguir que ficción no se refiere a si el texto del que hablamos tiene elementos sobrenaturales o no, si tiene elementos fantasiosos o no, sino a un determinado modo de producción del texto. Bien, obviamente que algo tiene que ver la ficción con la relación que el texto tiene con la realidad, pero no es porque tenga elementos fantasiosos. Se los dije una vez y se los voy a decir 1000 veces. Hay muchísimos textos estrictamente realistas, estrictamente vinculados a la realidad por una relación casi de espejo, textos en los que no encontraríamos ni el más mínimo elemento, ni siquiera extraño, y que sin embargo pertenecen claramente a la ficción. Bien, es lo que llamamos el realismo. Hay un volumen enorme de novelas, cuentos, etcétera, escritos en clave realista. El realismo es un género literario. Bien, entonces estamos dentro del concepto de ficción. Ha sido creado por un autor que ha seleccionado algunos elementos de la realidad para construir su propia historia. No lo digo en el sentido de una historia biográfica, sino una historia que quería contar. Siempre que escribimos un relato, lo hacemos utilizando elementos de la realidad, aunque más no sea los nombres de los personajes, las cosas, los objetos que aparecen, etc. La forma humana que puede tener el personaje. Siempre usamos elementos de la realidad, pero eso no es lo que define si algo es ficcional o no. Lo que eso puede definir dentro de la literatura es si algo es realista o no es realista. Yo puedo tener dentro de la literatura la novela más realista que a ustedes se les ocurra, incluso una novela basada en hechos reales. Bien, de hecho tenemos un género en particular que es la novela histórica, que es la que reúne elementos de la realidad, incluso hechos históricos que sí han ocurrido, pero los usa para contar una historia singular, una historia creada por un autor o una autora. Entonces ahí aparece el concepto de ficción. Por otra parte, podemos tener textos fantasiosos, sobrenaturales, etcétera, que también van a ser ficción, obviamente. Ahora, la no ficción se define por un vínculo con la realidad que no tiene que ver nada más con representarla, sino con ser el fiel reflejo de esa realidad, poder comunicar directamente esa realidad. Bien, la ficción realista se sirve de la realidad para contar una historia, pero no deja de ser ficción. Bien, va a tratar de hacer que el texto sea lo más parecido a la realidad, con la finalidad de introducirnos ahí, de que nosotros nos sintamos parte de esa realidad, pero no deja de ser ficción. Bien, en cambio, el texto que no es ficcional trata de no despegarse de la realidad, no la usa, sino que intenta ser su espejo directamente. Bien, es lo que ocurre con una noticia. Si bien las noticias no siempre son, mejor dicho, casi nunca son objetivas o están ajenas a los intereses de quien las escribe, su vínculo, su intención de vincularse con la realidad es mostrarnos la realidad, como si no estuviera el lenguaje de por medio. La finalidad última de una noticia es que yo acceda a lo que ocurrió, vea lo que ocurrió directamente, más allá de la manera en que esté dicho. ¿Bien? En cambio, en un texto literario, un texto ficcional, sí importa la manera en que están dichas las cosas, más que los hechos. ¿Bien? Entonces, una novela histórica puede estar basada, digamos, en la independencia argentina. O, sí, pongámosle, o en la Revolución de Mayo en particular. Yo podría hacer una novela histórica basada en la Revolución de Mayo.
¿La Revolución de Mayo existió? Sí. ¿Eso hace que mi texto sea no ficcional? No. Bien, mi texto va a seguir siendo ficcional aunque tenga elementos de la realidad. Porque lo que va a estar en juego ahí es un modo particular de contar esa historia. Un modo en el que yo voy a probablemente inventar personajes, o si no invento personajes, si uso los personajes reales de la historia, seguramente les voy a atribuir pensamientos, emociones, maneras de hacer las cosas inventadas por mí. Voy a inventar puntos de tensión, momentos de conflicto que no existieron. Y aún si hubieran existido, siempre voy a estar haciendo una selección. Y ahí es donde está el concepto de ficción. El autor siempre opera un recorte de la realidad para hacer su texto. ¿Bien? Entonces, cuando un texto es no ficcional, se supone que la persona que lo hace no está intentando hacer su propio recorte de la realidad, sino mostrar la realidad. Si yo escribo, digamos, una novela sobre la vida de San Martín, voy a estar haciendo ficción. Si yo hago una biografía de San Martín, no voy a estar haciendo ficción. ¿Se entiende la diferencia? Si ustedes no están entendiendo esto, mándenme un mensaje y seguimos charlándolo o lo movemos en otro video más. Pero yo necesito ver que ustedes les entra finalmente en la cabeza que ficción y mentira o ficción y sobrenatural no son sinónimos. Incluso a veces son lo contrario. Hay textos ficcionales completamente realistas. Completamente realistas. Piensen en las series. Una serie, cualquier serie que ustedes vean en Netflix es claramente ficción, aun si está basada en hechos reales. Distinto es el caso de un documental, en el que el acceso a la realidad se supone que es directo, porque lo que yo veo son imágenes reales de una guerra, por ejemplo. Si yo veo un documental de la Segunda Guerra Mundial, eso no es ficción. Es una producción audiovisual no ficcional. Si yo veo una película sobre la Segunda Guerra Mundial, no sé, digamos, alguna que tenga el desembarco en Normandía o lo que ustedes quieran, o La Caída, si han visto La Caída, que es la película que retrata el final de Hitler, bueno, eso es ficción. ¿Está basado en hechos reales? Sí, pero es ficción. Es una historia inventada en la que algunos actores representan un modo de ver ese momento de la historia. ¿Se entiende? Ahora bien, el problema que tenemos es que la cosa no termina ahí. Si bien a primera vista es sencillo distinguir ficción de no ficción si tenemos en cuenta estos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, una novela es ficción, una biografía no es ficción, un documental no es ficción, una película sí es ficción, no siempre estas fronteras quedan del todo claras. Por ejemplo, en el caso de nuestra amiga Alexievich, que escribió libros juntando testimonios y se la considera una autora de literatura, teniendo en cuenta la máxima autoridad o podríamos decir el máximo premio que se le puede dar a un escritor o una escritora, que es el premio Nobel. Bien, a esto nos referimos cuando decimos que la literatura, lo que sea o no sea la literatura, se construye socialmente. Hay ciertas instituciones que van a definir qué consideran literatura y qué no, qué ingresa dentro del campo de lo literario y qué no. Imagínense por un segundo el problema que tiene alguien en una librería de las que venden libros, no de las que venden papel y esas cosas, cuando recibe el libro de Alexievich, el libro de Voces de Chernobyl, y tiene que decidir dónde lo pone. Al principio es muy fácil, porque como ganó el premio Nobel en 2015, uno podría ponerlo en el stand, en la góndola, digamos así, donde están las cosas más vendidas. Ahora, cuando pasa el tiempo, este libro no encaja dentro de las cuestiones novelísticas, no encaja en la parte de cuentos, no encaja en la parte de poemas, obviamente, no encaja exactamente en la parte de reportes periodísticos y crónicas y demás, porque ha ganado el premio Nobel de Literatura. En definitiva, probablemente termine ahí, en esos estantes. Pero eso es porque hace mucho tiempo ya que hay ciertos géneros que han permeado la literatura, han empezado a ingresar a la literatura. La crónica es el ejemplo clásico porque siempre tuvo elementos literarios. Hay un autor argentino muy muy conocido a nivel mundial que trabaja para la ONU haciendo crónicas, en realidad hace informes para la ONU y él después se queda con los derechos para poder hacer sus crónicas, que es Martín Caparrós. Ustedes lo pueden googlear, una persona muy, muy inteligente, muy interesante siempre de escuchar. Él ha ganado premios literarios porque ha escrito obras literarias, pero aparte ha escrito muchas crónicas y es reconocido por eso. Crónicas, por ejemplo, una de las últimas que publicó es un gran libro muy muy grueso que se llama El hambre, que recoge toda una investigación que él hizo sobre el hambre en el mundo para la ONU. Y bueno, él después se reserva, como les digo, se reserva los derechos para escribir sus propias obras. La ONU se queda con los datos y él escribe sus libros. Lo que les quiero marcar con esto es que las fronteras de lo literario son muy permeables y que tenemos que abrir la cabeza
a la posibilidad de que las cosas no estén tan claras y que las respuestas definitivas no son deseables en este tipo de problemas. En otro tipo de problemas sí, problemas científicos concretos, muchas veces las respuestas son necesarias, las respuestas concretas. Acá no, acá al contrario, si yo digo que Alexievich no hace literatura y la dejo afuera, me pierdo de algo. Me pierdo de incorporar a la literatura, a los problemas de la literatura, a una autora que evidentemente es muy importante. De todas maneras, también podríamos cuestionarnos el rol del premio Nobel y decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esta gente de Suecia tiene el derecho a definir qué es y qué no es la literatura? Bueno, es una buena pregunta. El premio Nobel es un premio muy discutido en muchos casos, sobre todo el premio Nobel de la Paz. No siempre ha sido dado, digamos, con las mejores intenciones. Hay grandes escritores que no lo han ganado. Por ejemplo, Borges, un escritor argentino que claramente debería haberlo ganado. Esto no es solamente mi opinión, se los cuento porque es una opinión generalizada, que probablemente no lo ganó por cuestiones políticas. Otro premio Nobel, digamos, discutido fue el de Bob Dylan, que es un cantante. Se lo han dado por sus letras, un poco antes creo, bueno, ahora después se los digo bien, no recuerdo si fue antes o después que Alexievich, pero fue un caso raro porque fue un cantante que ganó un premio Nobel. Si bien la poesía desde siempre ha sido considerada literatura, es más, probablemente es el género más importante, más reconocido de la literatura, bueno, de pronto lo ganó un cantante. Y eso hizo que, de nuevo, el concepto de literatura y de lo que hasta ahora consideramos hegemónicamente como literatura se corriera un poco. ¿Bien? Pero bueno, en definitiva de lo que estamos hablando es de fronteras. La frontera entre lo literario y lo no literario, entre lo ficcional y lo no ficcional. De fronteras, pero fronteras con trampa. No nos importan en realidad las fronteras, no queremos trazarlas nosotros. Simplemente queremos ver dónde se han puesto y quién las ha puesto ahí. Es por eso que el segundo trabajo se trataba sobre el concepto de patria. La literatura no solamente tiene problemas para definir sus propias fronteras, sino que es una gran fuente para alterar otras fronteras existentes, fronteras de conceptos. Una obra literaria puede definir una forma de un nacionalismo. Quizás estoy siendo un poco exagerado en cuanto al alcance, pero sí podemos decir con muchísima claridad y seguridad que muchas obras literarias han influido y han afectado la forma en que se entienden algunos conceptos, por ejemplo el de nación. La nación italiana, en cuanto a su idioma, en cuanto a su tradición, a su cultura, está claramente marcada por la obra de Dante Alighieri. ¿Bien? Que, como ustedes saben, tenemos el colegio acá, hay colegios de Dante Alighieri en todas partes. Dante es el escritor de la Divina Comedia, una obra monumental que ha definido, por ejemplo, cuál de todos los dialectos que había en Italia se iba a convertir en el predominante, el que se iba a convertir más tarde en el italiano que nosotros conocemos. Porque esa obra tuvo tal influencia en la cultura posterior de todo el mundo, particularmente del mundo occidental, que bueno, le dio un estatus a ese dialecto que lo ha convertido en la lengua hegemónica en la región. Bien, lengua hegemónica quiero decir la lengua más hablada en Italia. Esto obviamente ocurrió antes de la unificación italiana, imagínense. Es decir, es algo que viene de larga data. Dante y la Divina Comedia son un símbolo de la cultura italiana, así como Don Quijote es un símbolo de la cultura española, o Shakespeare, de Don Quijote me refiero al personaje de Cervantes, y a Shakespeare como autor son símbolos de la cultura en la que existieron. Bien. Pero el caso de Dante es significativo no solamente porque representa la cultura italiana, sino porque, por ejemplo, la representación que tenemos del infierno, con fuego, sacrificios, torturas, etc., viene también de esa obra. El infierno, como lo entendemos así a primera vista cuando alguien nos habla del infierno, es producto de esa obra literaria. La literatura forja conceptos, los cambia, nos ayuda a entenderlos, porque trabaja con metáforas. ¿Bien? Una obra literaria me puede a mí servir para entender un fenómeno de la realidad, un fenómeno social. Por eso el concepto de patria es un concepto importante para la literatura. Sobre todo en Argentina, que es donde más información tenemos nosotros a la que podemos acceder, sabemos que muchas obras literarias han tenido un rol importantísimo en la fundación de lo que llamamos la nacionalidad argentina. Si ustedes se ponen a ver, y esto lo hablamos en clase
yo no recuerdo si con el C, pero con el B seguro, la cuestión del Martín Fierro. La idea de que el Martín Fierro fue una obra destinada a reivindicar la figura del gaucho cuando había sido, digamos, atacada por la élite que gobernaba en esa época, particularmente por figuras como Sarmiento. Bueno, y el Martín Fierro, esta obra, viene como a reivindicar un poco la figura del gaucho, en un momento en el que era detestada por cierta parte de la sociedad. Recién en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando los inmigrantes han venido de Europa con ideas revolucionarias, anarquistas, etcétera, es que se empieza a tomar al gaucho como figura nacional, como figura representativa de lo que somos. Y ahí es cuando el Martín Fierro se convierte en el gran texto nacional. Eh, y esto hace que, por ejemplo, todos ustedes hayan escuchado alguna vez hablar del Martín Fierro, que muchos de ustedes seguramente lo hayan leído alguna vez, o que sus padres lo hayan leído. Martín Fierro es una parte esencial del programa educativo desde siempre, entre muchas comillas, desde que esto se instauró como figura nacional. ¿Mm? Eso se construye y la literatura cumple un rol ahí. La literatura puede jugar a favor o en contra del poder. El poder usualmente usa la cultura para transmitir determinados valores, no siempre negativos, no necesariamente negativos. Eh, la patria es algo que está en nuestras vidas desde que nacemos. Ya desde que nacemos tenemos una nacionalidad, tenemos una serie de rituales, que son los actos escolares, patrios, conocemos una serie de símbolos, juramos la bandera en cuarto grado, aprendemos el himno, etcétera, etcétera, etcétera. Usamos escarapelas en determinados momentos. Bueno, todos esos elementos se pueden pensar a través de la literatura, que eso es lo que a mí me gustaría que hagamos. Bien. Uno de los momentos en los que más se pone a prueba la idea de patria es durante una guerra. Bien. Recuerden que el concepto de nación y de patria no siempre han existido como los conocemos hoy. Si bien hay manifestaciones parecidas en todas las épocas de defensa del lugar en el que uno nació y todo ese tipo de cosas, el nacionalismo es un fenómeno moderno. Particularmente a partir de la Revolución Francesa, de la unidad territorial de algunos estados que en la Edad Media no existía, empieza esta idea de defender la tierra propia, defender ciertos valores que parecieran esenciales de una región, de una comunidad. Como les decía, usualmente es una guerra el momento en el que se pone a prueba al máximo la cuestión del nacionalismo o de la patria. Nosotros en nuestro ambiente cercano tenemos la guerra de Malvinas para pensar esto. Hace poquito fue el aniversario, el 2 de abril. Y para que vean cómo se vincula esto con la literatura, hay montones de novelas argentinas escritas sobre la guerra de Malvinas. Una de las más conocidas se llama Los Pichiciegos, que es de un autor que se llama Fogwill, que murió, pero que hizo esa novela, según él la escribió en una noche. Es la novela más conocida sobre la guerra de Malvinas y ayudó a entender la guerra de Malvinas de una determinada manera. ¿Por qué? Porque hay siempre sobre una guerra y sobre cualquier fenómeno hay muchas explicaciones, muchos relatos, muchas maneras de entenderlo. La manera clásica, la manera que había intentado imponer la dictadura de esa guerra era, bueno, estamos salvando nuestro territorio, estamos protegiendo nuestra soberanía sobre una región. Bien, el reclamo sobre las Malvinas obviamente es legítimo. Ahora la justificación de la guerra no se puede considerar del mismo modo. Otra gente ha dicho no, esta dictadura se estaba cayendo y digamos necesitaba sostenerse y buscó la excusa esta de declarar una guerra, no la excusa de las Malvinas sabemos que es un reclamo histórico de Argentina, pero la guerra en sí como una excusa para poder sostener su poder, porque sabe que la gente responde al nacionalismo en general. De hecho, usted ve en la plaza en la que el dictador llama a la guerra y dice que nos vamos a enfrentar con Inglaterra y demás, toda la gente está con banderas, contentísima. Bien, esto es un aspecto que se ha criticado mucho, no solamente el aspecto político, sino el aspecto social, el apoyo que recibió eso. Bien, entonces una novela nos puede ayudar a metaforizar, a darle un sentido a eso y a mostrar incluso las condiciones en las que vivían los soldados que fueron. Seguramente alguno de ustedes tendrá contacto
con algún excombatiente o sus padres conocerán a alguno y les podrán contar cómo era la situación en Malvinas en aquel momento. Lo que a nosotros nos interesa no es tanto qué pasó realmente, sino cómo se ha comprendido eso históricamente. Y la literatura ha receptado esa singularidad de la guerra de Malvinas. Entonces yo les preguntaba en el trabajo si ustedes estarían dispuestos a ir a la guerra por su país. Seguramente algunos de ustedes me habrán dicho directamente que no, otros me habrán dicho directamente que sí, y otros me habrán dicho que depende. Sospecho que son pocos los que me habrán dicho que sí. Porque somos muy escépticos. Seguramente ustedes pensarán, bueno, depende. Depende de por qué, depende de quién declara esa guerra, si fue un gobernante absurdo o si fue por un motivo real, si alguien nos invadió y no nos queda otra. Bueno, todos esos elementos pueden ser cristalizados por una obra literaria. Una obra literaria puede ayudarnos a darle sentido a una guerra después. Una vez que la guerra ya pasó, siempre hay distintas versiones. Se dice usualmente que la historia la escriben los que ganan. Que el que gana una guerra, el que gana una batalla, es el que tiene el poder de decir qué pasó, porque el otro ha muerto, en general, o ha desaparecido o no tiene poder para hablar. La literatura históricamente ha cumplido la función a veces de ser la voz de los vencidos, no siempre. Otras veces ha sido la voz de los vencedores. Porque un escritor puede tener acceso a información, construir su historia, una historia que quizás no puede publicar en los medios o cosas de ese tipo, pero sí puede resistir como novela o como relato que se va guardando en el tiempo y en algún momento resurge. Por ejemplo, un caso concreto de esto. En el siglo XIX ocurrió lo que se llama la guerra franco-prusiana, la guerra entre Francia y Prusia, que era uno de los estados que hoy es Alemania, en el 1870-1871. En esa guerra Prusia vence a Francia muy fácilmente, muy rápidamente, y obviamente toma control de París y de toda Francia por un tiempo. La cosa es que hay un escritor que es Guy de Maupassant, un autor francés, que tiempo después realiza algunos relatos sobre esta guerra y deja testimonio de lo que ocurría en Francia. De ese modo tenemos acceso a información sobre esa guerra que de otro modo probablemente no hubiéramos tenido, de la barbarie, podríamos decir, de los alemanes. Lo mismo va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes van a ocupar Francia, los nazis se van a hacer cargo del gobierno francés, de un modo obviamente muy violento, y va a haber muchos autores que van a, digamos, a testimoniar a través de la literatura esa ocupación. A veces con un sentimiento nacionalista francés muy fuerte y a veces simplemente por marcar, digamos, la injusticia. Hay obras de teatro realizadas sobre la ocupación nazi en Francia, y ese es el rol de la literatura y que eso es lo que yo quiero que ustedes vean, cómo nos permite y nos ayuda a pensar el problema del patriotismo o el nacionalismo. Para terminar, me gustaría hacer un pequeño enlace entre los dos temas de los que hemos hablado, la cuestión del libro de Alexievich y esta cuestión de la patria. Alexievich ha escrito otro libro que se llama Homo Sovieticus. Es también una serie de testimonios sobre lo que era la vida en la Unión Soviética, que este mega país que ocupaba tanto lo que hoy es Rusia como lo que es Bielorrusia, Ucrania, el sur del Asia Central, Kazajistán, todo un país enorme, enorme. Rusia sigue siendo un país enorme, pero esto era muchísimo más grande y integraba muchas nacionalidades. Bien, ella trabaja la cuestión de la patria a partir de los testimonios, porque una vez que se disuelve la Unión Soviética, entre 1989 y 1991, estos pasan a ser países independientes. En algunos casos recuperan una autonomía que habían perdido y en otros casos de pronto son países cuando antes no eran. Entonces ella rastrea de algún modo cuál era la identidad soviética, qué era ser soviético, qué era ser de esa unión, que hoy podríamos decir que era ser ruso, pero no es exactamente lo mismo. Bien, ese era un país formado por cuestiones políticas, por cosas que no vienen al caso en este momento, pero ese es un caso concreto en el que una obra literaria, no literaria, ficcional, no ficcional, siempre ahí en el margen, aborda de lleno la cuestión de la nacionalidad y de la identidad nacional. ¿Qué significa sentirse parte de un país o qué significa que no se siente uno parte de ese país? Bien,
esa es una pequeña reflexión final que quería dejarles para que vean que la literatura funciona así. Bien, y que siempre que trabajemos con este libro que estamos usando de Daniel Link, ese archivo que ustedes tienen en el link, que se los dejo también en la descripción por las dudas, bueno, vamos a estar trabajando siempre en estos términos. Reflexionar sobre un tema a partir de herramientas que nos dé la literatura o textos que son literarios en general. Bien, antes de terminar, quería decirles algo con respecto a la cuestión de la copia de trabajos. En el primer trabajo muchos me dijeron que lo habían hecho en grupo y me lo mandaban. Bueno, si yo no les digo que es grupal, ustedes lo tienen que hacer en forma individual. En este contexto, como les dije en el comunicado que les mandé por TutorVip, mandar algo hecho por muchos es simplemente mandar una copia. De hecho, algunos no tuvieron ni la delicadeza de cambiarle el nombre. Entonces me llevaba un archivo que era lengua, el otro me llevaba que era lengua 1, el otro lengua 2. Si yo les doy un trabajo así de corto, aparte, porque era bastante corto, bueno, lo que yo preciso es que cada uno se ponga a pensar los problemas que les estoy planteando. Lo mismo y sobre todo con el trabajo número 2. Yo quiero ver qué piensa cada uno de los puntos que les puse. Bien, entonces no hagan los trabajos de a dos o en grupos, salvo que yo se los pida. Cada uno trabaja con sus consignas. Necesito que cada uno piense estos problemas. Si no, no me sirve el trabajo. Entonces tomé la determinación de hacer esto. Si yo vuelvo a ver dos trabajos iguales, lleno la planilla con las notas y las divido en dos. Bien, si ustedes iban a sacar un 85, un 86%, entonces tendrán 43 cada uno. Bien, así de sencillo. Sobre todo porque puede pasar una vez, la primera vez, bueno, capaz no sabían, pero he visto que después de que les dije eso me siguieron llegando trabajos iguales, así que esa es la política que vamos a aplicar. Si el trabajo es el mismo, la nota se divide en dos. Bien. Recuerden que la nota no es numérica al principio, o sea, no por un trabajo van a tener una nota, sino por la suma de dos o tres trabajos. Pero obviamente resta, si les divido en dos una de las partes, eso resta. Así que aprovechen el tiempo, pónganse un poco las pilas, no son trabajos demasiado largos, hagan lo que les pido, y cualquier consulta me pueden escribir por mail, pueden comentar también el video en cualquier caso, y por TutorVip. Bueno, eso les quería decir. Les mando un saludo, espero que sigan bien y que más allá de lo feo que puede ser esto, por lo menos puedan disfrutar un poco el tiempo en sus casas. Les mando un abrazo.